¿Por qué no terminé la licenciatura? Gracias, Isabel Macedo. Pues no terminé la licenciatura, pues no quise. Me aburría. Y ya me daba yo cuenta por aquel entonces que yo iba a ser una persona que se aburría muy fácilmente de todo. Entonces, al mismo tiempo, un amigo mío, Alfredo Montané, me invitó a participar en lo que fue uno de los departamentos universitarios con el nombre más largo que he conocido en mi vida. Era el Departamento de Promoción y Difusión Cultural de la Unidad Académica del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era un cubículo de 3 por 1,5 metros. Desde allí controlamos la cultura de los SHs. Entonces yo daba clases de música folclórica y canto nuevo. Organizaba cineclubes y cineclubes debate. Promovíamos conciertos. Llevábamos autores a leer sus cosas o a presentar sus libros. Era una cosa preciosa. Yo me la pasé muy bien en aquella época. Un día que tuve que comprar 5 pianos, esa es una historia maravillosa. Resulta que habíamos ahorrado dinero durante el año porque éramos tontos, no sabíamos que el presupuesto había que gastarlo. Pensamos que si hacíamos todo lo que había en el programa y habíamos ahorrado dinero, pues nos iban a hacer una estatua, ¿no? Y lo que hizo fue llegar el jefe de la unidad académica del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades a nuestro cubículo con Alfredo y conmigo y nos puso de todos los colores. Si no se acaba el presupuesto, no me van a dar el presupuesto que estoy pidiendo de la Cámara de Diputados, sino que me lo va a reducir. Si el presupuesto depende de que te hayas gastado el presupuesto del año anterior, que es estúpido, sí, pero así es. Entonces dijo, tienen que gastarse este dinero y nos miramos. Dijo, ¿cómo? Un piano para cada colegio de ciencias y humanidades. Yo me fui a la sala Chopin, ahí en el Parque México, con mis pelos hasta acá, un aspecto absolutamente lamentable. Entré, empecé a ver pianos, empecé a ver precios de pianos. Me miraban como diciendo, este greñudo, ¿qué querrá? Todavía no había respeto para los greñudos, ahora ya lo hay. Y entonces vi un piano. Oiga, sí, señor, necesito 5 de estos. El tipo me miró como, perdón, sí, mire, es que es para el colegio. Uno para cada uno de los colegios de ciencias y humanidades. Por poco me hacen una estatua en la sala de Chopin. ¿Quién entra y compra 5 pianos, no? Yo. Así que esa es la historia. Pero me pasaba yo mejor haciendo literatura y periodismo y música que estudiando psicología.